Usted le dicen que han condenado a Lula por corrupción y dice ¿qué habrá hecho este hombre? Ahora se lo vamos a explicar con Marcelo Claudio. El tema es demencial, pueril, vergonzoso. De esta manera, el establishment de Brasil, como ocurre en la Argentina, se está convirtiendo en algo capaz de cualquier cosa, de pasar por encima a todo aquello que alguna vez hemos llamado el sentido común. Marcelo Claudio, en Brasil, ¿cuáles son las primeras repercusiones y cuál es la primera verdad que tienen que conocer los telespectadores de la Argentina? Condenado, como bien lo dijiste, 9 años y 6 meses en primera instancia por el juez Moro. Amplia repercusión tuvo esto, por supuesto en el ala opositora. Dicen que esto es un juicio político, hay una sentencia política por parte del juez Moro porque nada se pudo probar. Realmente son por una delación de un empresario que fue condenado ya a 26 años de prisión. Le dicen que le entregaron a Lula un departamento, un triplex en Guarujá, esto es un balneario del estado de San Paulo, por un valor aproximado de $1 millón, pero los abogados y Lula siempre dijeron que no tuvo absolutamente nada, que no hay un registro de propiedad, que no hay absolutamente nada y que Lula nunca vivió ahí. Pero recordemos, hubo algunos testigos que dijeron que Lula era el dueño y aunque no se compruebe con un papel o con un título de propiedad, el juez Moro profirió esta sentencia que si bien no lo saca a Lula de la candidatura para las elecciones del año que viene, lo condena a un juicio de primera instancia, un fallo de primera instancia por 9 años de prisión. Es el primer caso de un presidente condenado desde 1988, Víctor Hugo. Me imagino que las primeras reacciones en Brasil son de una opinión pública dividida y un periodismo que debe tener a muchísima gente sentada en el living de los programas vespertinos como el nuestro discutiendo si Lula puede ser candidato o no en función de esta condena. La cuestión es, sí, está condenado, pero no es una condena firme. Entonces algunos van a decir, está condenado y no puede. Otros van a decir, no, no es una condena firme y puede ser presidente. ¿Estoy en lo correcto, Marcelo Claudio? Eso es muy claro, Víctor Hugo. Aquí existe lo que se llama la ley de la ficha limpia. La ley de la ficha limpia solamente se impide la candidatura si hay condena reafirmada por un tribunal de alzada. Eso se va a saber recién dentro de 1 año, o quizás 1 año y medio. O sea, si el Tribunal Superior de aquí a 1 año o 1 año y medio determina que Lula es culpable, ahí sí no podrá ser candidato. ¿No es cierto? Eso es lo que en cuestión se está diciendo en estos momentos. Si Lula coloca el recurso ahora para el Tribunal Regional número 4 y este tribunal, digamos que da el fallo antes de las elecciones del año que viene, bueno, Lula se podrá presentar normalmente a ser candidato. Si no, no podrá serlo, doctor Hugo. Es el triunfo de O Globo Clarín, es el triunfo de Moro, Bonadío, Irursun, Rosencrantz, es decir, es el mismo tipo de justicia, la misma conducta desde el punto de vista mediático y la misma intención, que Lula, el hombre más querido de la política de Brasil, no pueda volver a ser presidente, porque si es presidente empieza a ocuparse de los más vulnerables y cuando los gobiernos se ocupan de los más vulnerables le sacan a los que más tienen. Esto es inexorable y los que más tienen no quieren soltar absolutamente nada. Doctor Darío Villarruel. Sí, le quería preguntar si, de acuerdo a la ley de Brasil, aquí en la Argentina el cohecho tiene de 2 a 6 años y el lavado de dinero tiene de 3 a 10. Me parece que 9 años y medio, no sé cuál es la penalidad en Brasil, es una pena alta, teniendo en cuenta que se trataba de alguien que no tenía antecedentes penales. No sé si eso se evalúa allí en Brasil. Seguramente se evalúa, yo también desconozco, no soy abogado como vos, Darío, pero por el mismo hecho hubo otros condenados que llegaron inclusive hasta los 20 años de prisión. O sea que cada caso es un caso. Igual 9 años es una pena bastante alta e inédita para un expresidente de la República. Y además otra cosa, aquí en la Argentina cuando se condena a un funcionario también se le adhiere la incapacidad absoluta para ser funcionario público en el futuro. Veo que allí en Brasil no sucede porque no hay un punto 2 de la condena que querría decir inhabilitarlo para ser funcionario público, por ejemplo. No, sí, la condena, esta condena que acaba de proferir
el juez Moro le da 18 años para ser impedido de cualquier cargo público. Pero ¿qué sucede? Eso va a quedar únicamente en efectivo una vez que se llama lo que acá se dice como transitado a un juzgado. O sea, cuando se agotan todas las instancias posibles. O sea, cuando va al Tribunal Superior y cuando puede llegar eventualmente a la Corte Suprema de Brasil. Eso sería algo bastante largo. No sería para ahora esta también sentencia, digamos, complementaria que tiene en estos momentos el presidente Lula por 18 años de inhabilitación para los cargos públicos. Darío. Marcelo Claudio, muchísimas gracias. Más adelante vamos a compartir con ustedes algo que nos envía nuestro corresponsal desde Brasil. Una tapa del diario O Globo del año 1962. En aquel año se determinó que se empezaba a pagar el aguinaldo en Brasil. O Globo tituló, lo estoy mirando, considerado desastroso para o país un 13º mes de salario. Esta es la disputa, el tema de la renta. El establishment nunca había querido el aguinaldo, no quiere ninguna de las conquistas sociales y económicas de los más vulnerables. Está en la raíz, en el ADN de lo que ahora determina que Lula esté condenado por el juez Moro. Iván Jagroski. No, estaba recordando la audiencia, Víctor Hugo, que tuvieron el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y el juez Sergio Moro, en el que francamente, ustedes lo pueden buscar porque está compartimentado en YouTube, creo que son más de 10 partes, ahora no lo recuerdo bien, en el que parecía un pase de comedia en algún momento el diálogo entre el juez y el expresidente de la República Federativa del Brasil, en el que le preguntaba, porque este es el eje informativo, que es por el famoso departamento. Le preguntaba, ¿es suyo? No, no es mío. ¿Está seguro que no es suyo? Sí. ¿Entonces lo niega? Sí, claro que lo niego. Y Moro le volvió a repreguntar, ¿entonces no es suyo? No, no lo es. Y en un momento, Lula da Silva le dice, ¿por qué no me presenta el papel que determina que yo soy el dueño de este departamento? Porque no lo tiene. Ese era uno de los puntos que planteaba el expresidente. Y el otro eje, Víctor Hugo, que a mí me parece que es preocupante, es si esto fuera realmente un manipulite, como ocurrió de alguna manera, si uno quiere, en Italia, en el que todos los que cometieron delitos van presos, vaya y pase. Pero esto es simplemente un gobierno conservador, igual que el de la Argentina, utilizando las herramientas que tiene a mano, que son los medios de comunicación y el Poder Judicial, para proscribir candidatos. No es más que eso. Hoy no hay otra cosa que eso. Temer tiene grados de corrupción superiores a los de Macri, incluso en lo que ya se ha demostrado. Colaboradores de él y él mismo están totalmente implicados en hechos de corrupción evidentes, aunque también tendría que hacer el recorrido en la justicia. Ellos son los que se permiten juzgar, como también sucede en la Argentina, a los que acusan de corrupción por un interés político. Temer, el presidente actual, digamos, porque acá hay algo interesante, que es quienes realizaban el impeachment, que fue el proceso sí institucional, pero no por el caso de corrupción, porque esto era bien interesante. Si ustedes se acuerdan, todos los diputados que iban a votar a favor del impeachment de Dilma Rousseff era por la corrupción, cuando el impeachment era por contabilidad fiscal creativa. Esto en el caso de Dilma Rousseff. Pero lo que hay sí en Brasil, Víctor Hugo, es un presidente que está grabado negociando coimas. Temer sí tiene una determinación muy fuerte vinculada a la corrupción en Brasil. Nadie sabe más de lo que ocurre en Brasil, nadie lo entiende mejor también a lo que sucede en América Latina que Emir Sader. Nuestro admirado amigo desde Brasil nos va a entregar una primera opinión frente a lo que ha sido la condena de Lula. Muy buenas tardes, Emir. Un abrazo. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo en tu país en este momento? Buenas tardes, Víctor. Lo que ustedes han dicho, ¿no? Es una farsa anunciada, ¿no? Una condena absolutamente política, a tal punto que el juez Moro no lo condenó de una de las acusaciones, lo absorbió y dejó de asumir lo que siempre habían planteado, que Lula sería el capo del esquema de corrupción. Lo condena por una supuesta ventaja que él recibiría de un departamento que nunca fue suyo, nunca empezó a comprar. Entonces una condena no solo política, pero basada en la delación premiada de un empresario preso hacía meses. No hay ninguna prueba material.
es simplemente la declaración de una persona sin nada que lo compruebe, lo que caracteriza perfectamente una condena absolutamente política. No hay ninguna acusación de plata, de cuentas en Brasil, fuera de Brasil, absolutamente nada. Es una ventaja que Lula recibiría y que no recibió de un departamento que iría a comprar. Entonces una condena absolutamente política. Como dijo la defensa de Lula, es una vergüenza para Brasil que el judiciario tome una actitud como esa, ¿no? Además, Moro debiera ser el juez, fue el que montó la acusación, montó las denuncias, todo, él que rechazaba las denuncias de que él sería un juez parcial, ¿no? Él mismo juzgaba eso, ¿no? Entonces ahora, bueno, el día en que la Comisión de Justicia del Congreso empieza a juzgar las acusaciones de corrupción de Temer, que tuvieron un relatorio favorable del relator de la comisión, que es del mismo partido de Temer, del PMDB, que aceptó la denuncia y está empezando a discutir. En ese momento, él lanza la condena de Lula. Es lo que dice el testigo arrepentido, ni siquiera presenta pruebas, simplemente lo dice, porque esto todavía hace más débil. Cuando Meirelles habla de un tal Arribas, conocerás el caso, en la Argentina dice tal cuenta, tal número, tal banco, y da elementos en los cuales uno pueda apoyarse. Este testigo solo dice oralmente que hay algo que Lula ha recibido, este famoso departamento, pero no presenta una sola prueba. ¿Digo bien, Emir? Sí, clarísimo. Y hace 3 semanas una condena de Moro al ex tesorero del PT, Vaccari, fue rechazada justamente por la segunda instancia, la que va a juzgar a Lula enseguida, justamente diciendo que la declaración de un empresario en denuncia premiada no es prueba. Exactamente las pruebas que está utilizando Moro. Por lo tanto, al contrario de la expectativa anterior, que era abrir una condena automática en segunda instancia, hay un precedente, justamente un tesorero del PT, que fue condenado por Moro y fue absuelto por la segunda instancia, que es la que va a juzgar a Lula. Caso él sea condenado, hay todavía un recurso al Supremo Tribunal para que él pueda ser candidato. Entonces, hay un proceso largo por delante. Y hay grandes manifestaciones hoy en São Paulo, en Brasilia, en varios lados, directamente de defensa de Lula. Emir, muchas gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Me gustaría recordar algo que dijimos apenas comenzamos el diario el año pasado. El objetivo es Lula. Lo dijimos, el intento de descalificar primero a Dilma Rousseff y después derrocarla tenía como objetivo evitar que Lula se pudiera presentar en el año 2018 a las elecciones, por una parte. Y por el otro, si ustedes nos ven todas las noches, han visto como de manera sistemática fuimos anunciando. Las cuestiones económicas, Víctor Hugo, son fundamentales. La reforma laboral que se aprobó ayer, que quita muchísimos derechos, la reforma jubilatoria y recortar los gastos en el Estado. Esto con Lula hubiera sido imposible. Por más que Lula tuvo políticas neoliberales en gran medida, Dilma Rousseff también, no son confiables. ¿Sabes qué, Víctor Hugo? Estaba revisando viejos videos donde se te veía a vos en el año 2006 presentando a los jóvenes en Brasil que decían por qué iban a votar a Lula, porque por primera vez iban a la universidad. Ese es el objetivo central, lo dijiste al comenzar el programa también. Yo no me puedo meter en la cuestión jurídica, lo tenemos acá a Darío, que sabe mucho más que nosotros. Es muy difícil analizar cada punto. Pero acá hay una cuestión política. A ver, recordemos, se lo acusa formalmente de haber recibido una coima por contratos establecidos con Petrobras para 2 lugares, Pernambuco y Paraná. Se dice que recibió 3,7 millones de reales para reservar un departamento que nunca apareció en ningún papel que lo vincule al departamento y para el almacenamiento de todo tipo de bienes. Lula dice que no tiene nada que ver con esto. Sí, no era dinero en efectivo, le acusaban de recibir esa casa que tiene ese valor, 3 millones de reales, por si la gente no lo sabe, en aquel momento eran menos de $1 millón. Y además, donde no hay ningún papel. Él insiste en esto de que no hay ningún papel. Ahora, esto es un fallo de primera instancia. Recordemos que cuando destituyeron a Dilma Rousseff, una cuestión fundamental era sacar al Partido de los Trabajadores del Estado.
Todos sabemos, en cualquier país, incluso en Finlandia, quien está al frente del Estado maneja recursos para campañas políticas, el presidente o el primer ministro puede viajar, es parte del juego político, nos guste o no, esto es parte del juego político en todo el mundo. Cuando alguien está fuera del Estado, del aparato del Estado, tiene muchas más dificultades para realizar una campaña electoral. Por lo tanto, Dilma y Lula, fuera del Estado, corren de atrás y había que sacarlo de la cancha porque las últimas encuestas, vos sabés, Víctor Hugo, que yo no soy fanático de las encuestas, pero los brasileños sí, las últimas encuestas de Datafolia le dan a Lula entre 29 y 30 puntos en la primera vuelta, el doble que el resto. No, quería decir que estuve leyendo un poquito la acusación del fiscal que coincide con el fallo del juez. Hay que decir que allá no hay tribunal oral como acá. El juez de primera instancia hace la instrucción y dicta la sentencia. Algo que acá se cambió porque eso daba suspicacias. Bueno, en Brasil no se cambió. Lo que quiero decir es que el fiscal dice, mire, acá hay una casa que yo creo que es de Lula. La verdad que no tengo ninguna prueba que es de Lula, pero según mi intuición le corresponde a Lula. Textual lo que dice el fiscal y lo toma también el juez sobre la delación planeada de una de las personas que en su momento declaró sin ninguna prueba. Recordemos que cuando uno se arrepiente o acusa a alguien, tiene que estar corroborado eso con una prueba, porque si no cualquiera acusa a cualquiera y si no hay pruebas no se debe condenar. 9 años y medio le dieron a Lula por lo que dice un supuesto arrepentido. Exacto. Que no tiene ninguna prueba, un solo papel que documente lo que está diciendo, que ni siquiera lo afirma de una manera taxativa, dice tengo que pensar o creo que es así. Es una vergüenza absoluta que da plena razón, Pedro, a cuanto has dicho sobre la intencionalidad política que todo este movimiento judicial y mediático ha tenido en los últimos años en Brasil. Te agrego un dato. Si efectivamente lo condenan, estaría inhabilitado para presentarse para cualquier cargo público por 18 años. Si lo condenan en las instancias Claro, próximas. si lo condenan en la segunda instancia, Que no quede la se puede confusión presentar. de que en este momento no puede ser candidato. Aunque no faltan Por ahora sí. No faltan los que dicen, ya está condenado. Y los otros dicen, no, pero no es condena firme. Va a ganar este criterio. Mira, son detalles que a nivel masivo son difíciles de percibir. La gente lo que entiende es Lula condenado por corrupción, robó, punto. Ahora, como si estuviéramos hablando de una clase política brasileña donde son todas carmelitas descalzas, ¿no? No, el más comprometido de todos los brasileños es el actual presidente Temer, nada Que están menos. a punto de separarlo del cargo. Por una auténtica corrupción, documentada por las grabaciones, los videos que marcan el momento en el que estaba ofreciendo coima. Los hemos escuchado en nuestro programa. Tal es así que una persona que está condenada y todavía no está firme la sentencia puede ser candidato, que si estuviese preso también podría ser candidato porque no hay sentencia firme. Aquí hubo un antecedente, José Antonio Romero Félix, en su momento fue candidato a gobernador de Corrientes estando preso, obviamente no ganó. Acá hay que darle un golpe mortal a todo lo que suene a lo que llaman despectivamente populismo. Esto es incorporar a millones de personas al mercado del trabajo, que vayan por primera vez a la universidad, que coman 3 veces por día. Que tengan que Ese es ponerle el gran dientes pecado. a millones de brasileños que no los Exactamente. tenían porque sí, para comer no los necesitaban porque dado lo que comían. Por eso lo persiguen a Lula, no por las cosas malas que hizo, sino por las cosas buenas Generalmente que a los hizo. progresistas les ocurre eso, los persiguen ¿Viste? por las cosas Por las buenas. cosas buenas que porque no lo hicieron. toleran. Yo hoy mostraba, no mostré, pero comenté. Vamos a mostrar mañana pasado porque el tema sigue. Hay un título de O Globo del año 1962. Sí, está circulando. Disgustado por lo del aguinaldo. Es decir, qué Efectivamente. barbaridad. Un nuevo sueldo le dan a los obreros brasileños. Bueno. Esta misma mentalidad la tienen ahora. Hace poco Pedro Kesselman, creo que fue en Página 12, que publicó un artículo respecto del año 1940 en la Argentina, donde ya se planteaban las críticas también a cómo estaban bien los trabajadores antes de Néstor y Cristina y por supuesto del mismo peronismo. Muchas gracias, Pedro.